Hechos 8:4, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Me siguen? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que a cualquiera que yo impusiere las manos recibiera el Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse y con un aplauso alaben a Dios. ¿Cuántos están vivos en la casa? ¿Qué tema le pondré yo a este mensaje? Aleluya. Obediencia sin entenderla. Obediencia total. La palabra de Dios, hay 4 o 5 puntos importantes que quiero que usted ponga atención en este estudio que voy a dar. Esta prédica, conferencia, enseñanza, como usted la quiera llamar. Lo primero es que la Biblia dice quién era Felipe. Felipe, que había llegado a Samaria con el poder del Espíritu Santo y que estaba trastornando la ciudad y cambiándola. Ese hombre, Felipe, en el principio no era así, no era tan poderoso, o no era un gran predicador en sus inicios. La Biblia dice quién era Felipe. La Biblia establece en el libro de los Hechos que cuando se armó un problema en la iglesia, y es que hacía falta mano de obra para repartir la comida en la iglesia le exigió a los apóstoles que resolvieran el problema. Y Pedro se levanta y dice: no conviene que dejemos de orar para ponernos a servir comida en la mesa. Vamos a escoger 7 hombres, 7 diáconos que estén llenos del Espíritu Santo. Entre ellos estaba Esteban, unos 5 más, pero uno de ellos era Felipe. Así que la primera vez que vemos en el libro de los Hechos a Felipe, lo vemos como un diácono, como un servidor, alguien a quien escogieron para servir comida en la mesa. Lo interesante de Felipe es que no se detuvo allí, sino que a través de la obediencia y de su buen servicio y de su comunión con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le fue añadiendo hasta que de ser diácono lo transformó en un evangelista lleno del poder del Espíritu Santo. Comenzó como diácono, pero terminó como evangelista. Ese es un punto importante, interesante en nuestra vida. Aprender a ser fiel a donde Dios nos ponga. La Biblia dice
que el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Así que este es un gran ejemplo para muchos de ustedes. Hoy o anoche yo oraba al Señor, le decía, ¿qué voy a hablar? Y siempre yo traigo el iPad y escribo. Y por alguna razón yo dije, Señor, ¿sabe qué? No voy a escribir nada. Yo voy a depender de ti hoy. Tú nos vas a ministrar como tú quieras. Y yo sé que Dios te va a ministrar hoy. Un punto interesantísimo en el principio de Felipe: comenzó como diácono, pero terminó como predicador. Yo no sé cómo tú has comenzado en el evangelio, pero yo estoy seguro que si eres fiel y si eres lleno del Espíritu Santo, vas a seguir escalando y escalando hasta llegar al propósito de Dios en tu vida. No te puedes quedar tampoco como has comenzado. Felipe no se quedó en esa etapa de diácono, sino que aprendió a orar, aprendió a buscar, a tener comunión, y eso lo llevó a crecer también. Una de las catástrofes que hay en las iglesias cristianas es que la gente no crece, la gente se queda en el mismo lugar, en el mismo puesto, años vienen y años van, con la misma experiencia, y no podemos seguir en esa condición. Tenemos que ser como la aurora, crecer. Tenemos que ser como el sol, ir en aumento hasta que el día es totalmente resplandeciente. No te puedes quedar solo como ujier, como diácono. Tienes que anhelar los dones del Espíritu Santo. Tienes que anhelar el ser usado por Dios para cosas grandes también. Es importante tus inicios, pero no te quedes allí. Aquí hay muchísimos hombres de Dios que yo sé que no comenzaron tocando piano. Yo sé que Ray no comenzó en la iglesia tocando piano. Yo sé que Virginia no comenzó cantando en la iglesia. Virginia tal vez comenzó un poquito molestando en la iglesia, porque la llevaban cuando era chiquita, pero de alguna forma comenzó como mujer, comenzó como limpiando la iglesia, comenzó en un grupo de niños, de niñas, y allí fue creciendo, fue creciendo. Yo no comencé como predicador, yo comencé como el que abría la iglesia, el que limpiaba y barría la iglesia, el que limpiaba a veces el baño. Yo comencé como un servidor, pero poco a poco, en mi fidelidad a Dios y mi anhelo por ver la gloria, fui llevado de escalón a escalón hasta que hoy soy un predicador por su gracia y por su misericordia. Así que el primer punto es este: anhela el crecimiento. No te quede donde estás. Dios es un Dios de crecimiento. Dios es un Dios que anhela que te produzca, que te multiplique, que crezca, que no te quede en el mismo estado donde está. Así que sacúdete y dile al que está al lado tuyo: si no te sacude tú, me sacudo yo, pero yo quiero anhelar algo más de Dios. Sigo paro. Siento fuerte la presencia de Dios como un viento soplando aquí en el altar. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Ese es el mayor problema que tenemos en las iglesias. Es que yo soy de México, lo único que yo sé es vender comida en la cocina. Ese es un punto importantísimo, porque a través de eso Dios está ayudando a la iglesia. Pero anhela también ser usada, anhela cantar, anhela profetizar, anhela predicar. No te quede lo mismo. Dios no te va a traer del mundo. Aleluya. Dios te lavó, Dios te santificó, te dio un nombre nuevo, dice la Biblia en Apocalipsis. Dios te hizo nueva criatura. Pero ¿sabe por qué Dios te dejó vivo en la tierra y no te llevó para el cielo? Porque Dios dice: lo que de gracia recibiste, lo dará de gracia. Dios no solo te salvó para que te sientes en la banca allí y mira a tu pastor todos los domingos decirte lo mismo. Dios quiere que te esfuerces, que anhele algo nuevo, que anhele ir más allá, que crezca, que no te quede enana ni enano, sino que sea como Felipe, que diga: comencé como diácono, comencé como barrendor, pero terminaré como pastor, terminaré como profeta, terminaré como lo que Dios quiere. Necesitas anhelar el crecimiento en tu vida espiritual, ir más allá. No te puedes quedar toda la vida en la iglesia sentada allí. Llora y llora y llora, parece la Llorona. Tienes que anhelar algo más. Dios quiere que seamos gente productiva, gente capaces en Él, gente que somos desafiados, pero creemos y caminamos, echamos hacia adelante. Así que no te quedes, sé como un Felipe. Aunque comienza como diácono, puede terminar como un gran evangelista.
Nadie le profetizó a Felipe, eso para los que son fan de la profecía. Nadie le profetizó a Felipe y le dijo: sigue mi siervo sirviendo comida, porque un día estará predicando en grandes escenarios y estadios. Nosotros somos dichosos que tenemos en esta generación muchos profetas que nos hablan de parte de Dios. Pero Felipe no tenía ningún profeta que le dijo a él, sigue sirviendo comida, porque para ti hay un futuro sobrenatural. No, él fue fiel allí hasta que el Espíritu lo fue moviendo, bendito sea Dios. Así que usted no tiene que esperar que alguien le diga que Dios le va a dar un crecimiento extraordinario. Si usted es fiel en lo poco, la Biblia promete que será puesto en lo mucho. La vida de Felipe no solo escala a ser un evangelista, sino que se convierte en un padre de avivamiento. Y no solo un padre de avivamiento, sino que su generación comienza a ser una generación sobrenatural, porque él tenía 2 hijas que eran profetas. ¿Me siguen? Todo fue creciendo en la vida de él. Ahora, ¿cómo desarrolla Felipe esto? ¿Qué es lo que lo empuja? Aquí donde hemos leído, ¿verdad?, nos señala y nos muestra la palabra de Dios, que dice: pero los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el evangelio. La iglesia estaba bien cómoda en Jerusalén, hasta que se levanta Saulo con un demonio de asesinato y comienza a matar a los evangélicos y los cristianos. Y esta persecución hizo que ese grupo se expandiera y se cumpliera la palabra de Cristo cuando dice: primero en Jerusalén, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias a esa persecución, entonces comenzaron esos grandes talentos y esos hermosos dones a expandirse alrededor de la tierra. Y uno de ellos era nuestro anfitrión Felipe. Felipe dice que fue esparcido, salió corriendo y llega a Samaria. Pero algo que me interesa, amados hermanos, y es que la Biblia dice esto: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio de Cristo. Es decir, que eran unos cristianos tan poderosos que ni la persecución le callaban la boca. Donde quiera que llegaban, su conversación era Cristo, el centro de la atención era Cristo. Donde quiera que se movía, si llegaban a Wichita, Cristo salva. Si llegaban a Oklahoma, Cristo viene. Si llegaban a Missouri, Cristo sana. Donde quiera que fueron esparcidos, iban predicando el evangelio del reino, y las grandes señales y proezas acontecían con ellos. Tú no puedes dejar que la persecución te robe la fe y te calle la boca. Aleluya. Ellos fueron perseguidos, ellos fueron bajo una persecución, pero donde quiera que llegaban, abrían su boca y anunciaban el evangelio de Jesucristo. A su nombre. Así que no deje que ninguna persecución te calle la boca. Nada te puede callar la boca. Y entre esos que fueron esparcidos, Felipe llega a Samaria. En Samaria hay un problema, y es que hay un brujo llamado Simón, que con sus artes mágicas engañó a toda Samaria por años. La ciudad estaba inclinada ante él, de rodillas, desde los niños hasta los grandes, hasta que llega Felipe, el diácono. Ni siquiera fue el apóstol Pedro, fue Felipe. Y Felipe llega diciendo: Jesucristo salva, Jesucristo sana. Y dice que grandes señales comenzaron a acontecer, tanto así que Simón, el brujo, estaba atónito, porque muchos paralíticos se paraban, muchos cojos salían corriendo, y mucha gente endemoniada era libre. Comenzó una revolución tremenda en esta ciudad de Samaria con Felipe. Un avivador que llegó a una tierra atada, un avivador que llegó a una tierra embrujada, un avivador que llegó a una tierra engañada, pero llegó con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú andas con el Espíritu Santo de Dios, no importa la tierra que te toque, no importa la ciudad que te toque, no importa que el diablo viva en esa ciudad, si llega un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo de Dios, el diablo va a recoger la maleta y va a tener que mudarse de la ciudad. Habrá alguien que diga aleluya. Felipe no llegó a la iglesia Casa de Dios donde diríamos: uy, había un ambiente extraordinario, tenía un coro
fabuloso que cantaba Espíritu Santo, ven. Y por eso fluyó. Felipe llegó a un público atado, a un público que no había escuchado el evangelio, a un público que estaba endemoniado, y a un brujo que vivía allí, que había engañado. Oye, ¿cómo le llamaban? El gran poder de Dios tenía engañada la ciudad. Felipe llega a una atmósfera difícil, pero yo he descubierto algo en estos últimos días. Lo sé de hace años, pero estos últimos días lo he experimentado mayor. Y es que no hay tierra dura cuando desciende el Espíritu de lo alto. Es que no hay nada difícil cuando Dios se manifiesta. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios aquí. El ángel Gabriel le dijo a María: para Dios nada es imposible. Yo no sé cuán difícil se ve la convicción o el arrepentimiento de tu tío o de tu familia. Yo te quiero decir que suelte esa duda de tu corazón. Para Dios nada es imposible. Tu tío va a caer de rodillas, tu abuelo se va a inclinar a Dios, su corazón se va a ablandar. Alguien crea por la salvación de los suyos. Aleluya. Llega a una ciudad endemoniada, atada, pero lleno del Espíritu Santo, Felipe. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, todo lo que toca, todo lo que habla, todo lo que dice, funciona. Aquí esta historia nos muestra un hombre lleno del Espíritu Santo en una ciudad donde la gobierna un brujo. Cuando yo llegué aquí a Kansas, aquí había una influencia fea. Aquí había un brujo que se reía de los pastores todos los días al mediodía. Ahora está quedando hasta sin dientes. A su nombre. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, donde quieras que tú vas, las cosas tienen que cambiar. Felipe llega a una ciudad muy atada, pero él lleno del Espíritu Santo. A mí no me preocupa cuántos demonios caminen en la calle de esta ciudad. A mí lo que me preocupa, cuántos cristianos vacíos están caminando en esta ciudad. Porque el diablo gobierna donde no hay alguien que tenga a Dios. Cuando Dios está dentro de un individuo, los días del diablo en esa ciudad están contados. Grandes señales y prodigios. Fíjese que Felipe llegó con prodigios y señales. El evangelio se predica así. Se predica con señales. Y Simón, el brujo, cuando vio eso, se dio cuenta que lo que había en Felipe era más fuerte que lo que había en él. Y fue sabio, contó y todo, fue sabio. Se inclinó y se convirtió también. Y lo más grande, se convirtió en el asistente de Felipe, porque dice que estaba siempre con él. Mire lo poderoso que es estar lleno del Espíritu Santo. Que no solo una ciudad es trastornada y vuelta a Dios, sino que el que la tenía atada ahora le sirve a Dios y al hombre de Dios. Miren las ventajas que hay cuando un pastor, un apóstol, un evangelista, un profeta está lleno del Espíritu Santo de Dios, que no solo cambia ciudades, sino que aún los brujos reconocerán que solo en Cristo hay salvación y poder vivo. Entonces no podemos tener otro mecanismo para cambiar las ciudades si no es ser lleno primero del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Así que Felipe estaba en medio de un avivamiento extraordinario. La gente convertida, la ciudad estremecida. A su nombre. A su nombre. Escuche bien. Quiero preguntar, la mujer del pozo, ¿de dónde era? De Samaria, samaritana. Cristo predicó en Samaria. Cristo no lleva ni 2 años muerto y resucitado ya. Lo que el Espíritu Santo hace con Felipe en Samaria supera lo que Cristo hizo en Samaria.
Sí, en Samaria se convierte la samaritana y 2 o 3 creen. Pero con Felipe los paralíticos todos se paraban. Ahí se cumple la misma palabra de Cristo que digo: ustedes harán cosas mayores, porque yo voy al Padre. Fíjese que alguien lleno del Espíritu Santo puede traer a Cristo a donde quiera que se mueva, a su nombre. Pero volvemos al punto: lleno del Espíritu Santo, la ciudad temblando, la gloria de Dios bajando, el poder de Dios visible, milagros por todos lados, endemoniados siendo libres, hasta que le mandan un recado a los apóstoles en Jerusalén y desciende Pedro y Juan para orar por el bautismo del Espíritu Santo. Y dice que ponen a todos los nuevos creyentes allí, que ya habían sido bautizados en las aguas, y le imponen las manos, y dice que recibían todos el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Todos comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. El mismo mecanismo. Felipe dice: Pedro, ven, yo quiero que ellos tengan lo que yo tengo, para que ellos sean usados como yo soy usado, que ellos estén llenos del Espíritu Santo como yo estoy lleno del Espíritu Santo. Y viene Pedro y pone las manos, y todos salen hablando en lengua, danzando, bautizados en el Espíritu Santo. Tú no puedes separar el bautismo de las lenguas. Cuando Dios bautiza a alguien, hay evidencia de nuevas lenguas. Y aunque todos los teólogos de esta nación y de otros países quieran dividirlo, allá ustedes, yo voy a disfrutar las lenguas. Porque el teólogo más grande del Nuevo Testamento era Pablo. Y Pablo dijo: yo hablo más lengua que los corintios. Yo voy a escuchar la enseñanza de un teólogo de no hablar en lengua cuando él habla en lengua. Si él no habla en lengua, ¿por qué lo voy a oír? Si Pablo era más grande que todos los predicadores que podemos tener hoy, y dice: yo hablo más lengua que los corintios, entonces ¿por qué yo voy a perderme esa gloria que tenía Pablo también? Si usted no quiere creer en hablar en lengua, bueno, gloria a Dios, allá usted, yo voy a disfrutar. Porque la Biblia dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo y habla misterio con Dios. ¿Me siguen? Ahora escuche esto atentamente. Ahora voy a entrar en la esencia del mensaje. Le dice Simón, cuando ve a Pedro poner las manos sobre la gente y recibir el bautismo, le dice: wow, yo quiero darte dinero para que tú me des el mismo poder, para que a cualquiera a quien yo le ponga las manos reciba el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Solamente voy a traer una pequeña luz a esta parte, porque no tengo tiempo para explicarla. Simón tenía un corazón abierto a Dios, pero un método equivocado. Primero quiere comprar lo que nunca se ha vendido. ¿Escucharon, apóstoles? Lo que nunca se ha vendido. ¿Me siguen? El Espíritu Santo no se puede comprar con dinero. El Espíritu Santo no se puede comprar con buenas obras. El Espíritu Santo es atraído por un corazón contrito y humillado, quebrantado delante de Él. ¿Qué podemos pagar por el que lo tiene todo? ¿Cómo pagarle y comprarle al ser que todo lo creó? El Espíritu Santo no viene por querer agradar tú a un predicador. Déjame agradar al predicador para que el Espíritu Santo me bautice. No, porque es un encuentro entre tú y Él. ¿Me siguen? Y le dice a Simón: te equivocas, esto no se vende. Pero aquí hay algo que es Simón, Pedro le dice, y Simón no entiende un punto importante. Y es que Simón expresa algo que no está bien. Y el que dice: dámelo para que a cualquiera a quien yo le ponga las manos reciba el bautismo del Espíritu Santo. Simón, con mucho respeto te quiero decir que no cualquiera va a recibir el Espíritu Santo. Él dijo: cualquiera a quien yo le ponga la mano que reciba el Espíritu Santo, sin saber si es digno o no es digno, si es bueno o no es bueno, si es cristiano o no es cristiano. Y Pedro dice: te equivoca, el Espíritu Santo no viene sobre cualquiera. El Espíritu Santo viene sobre gente que ama su presencia, que reconoce sus pecados, que se humilla delante de Dios, que se quebranta ante Dios y que anhela la gloria de Dios.
Alguien dijo en la televisión: mira, el Espíritu Santo no es para todos, es para algunos que hablen en lengua. Es correcto, no es para todo, es para aquellos que son humildes, para aquellos que son quebrantados, para aquellos que tienen fe, para aquellos que tienen hambre. Yo le digo a ese predicador que él está mal. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo: el que tenga se venga a mi beba, y de su interior fluirán ríos de vida, de agua viva. Y dice que esto hablaba del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para cualquiera que pueda venir sediento ante Dios, hambriento de Dios, deseando a Dios, humillado ante Dios, alabado sea Dios. Es para cualquier que quiera. Puede venir sobre el chino, sobre el japonés, sobre el haitiano, sobre el mexicano, sobre el americano. El Espíritu Santo no mira ni ojos azules, ni ojos canelos, ni cabello corto, ni cabello sin cabello, ni flaco ni gordo. El Espíritu Santo es como le dijo Jehová a Samuel: tú mira lo que está afuera, pero yo miro lo que está dentro del hombre. El Espíritu Santo viene sobre corazones ardientes por él. Aleluya. ¿Cuánto bendicen a Dios? Nosotros los hombres hacemos acepción de personas. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo no. Yo puedo preguntarle: ¿quién es el Espíritu Santo? Y usted decirme: sí. Y yo oro y no pasa nada. Y digo: ¿qué pasa? Y el Espíritu Santo me va a decir: ¿por qué no viene? Ah, tú lo ves muy sonriente, pero realmente no anhela que yo venga sobre él, porque sabe que si vengo sobre él, le voy a tener que quitar ciertas cosas que él ama. El Espíritu Santo viene sobre gente honesta, sincera, gente que se abren y que dicen: Señor, yo sé que contra ti solo he pecado. Por eso David es uno de los reyes más poderosos, porque David tomaba la espada para pelear la batalla de Jehová, pero también lloraba a los muertos. ¿Me siguen? Hay algo que no lo puedo decir en público, pero que se quede entre el Espíritu Santo y yo. Yo solo le vengo a decir a ustedes que el Espíritu Santo es para aquel que lo anhela, para aquel que lo quiere tener. No es para los predicadores, no es para los apóstoles, no es para los profetas. Es para el que tenga sed, venga a mí, beba, y de su interior fluirán ríos de aguas vivas. Aleluya.